Capítulo 19. Liberación. Por lo general, a Nefertari no le gustaban los niños. Eran criaturas pequeñas, ruidosas y sucias, siempre correteando y metiéndose en problemas, tanto a sí mismas como en los demás. Sabía desde su infancia en Nar Shaddaa que podían ser tan violentos, despiadados y crueles como los adultos, y había hecho todo lo posible por mantenerse alejada de ellos tras escapar de la academia en Corriban. Y aún así. En ese momento, sentía una rabia ardiente, como solo la había sentido en contadas ocasiones en su vida. Había estado creciendo en su interior desde que aquella limaña Ut se había atrevido a amenazar al Señor del Terror, pero la furia de Darth Cain y la necesidad de prepararse para la misión que su Señor les había encomendado la habían amedrentado. Ahora, sin embargo, nada podía contenerla, y la abrazaba. No entendía de dónde provenía. O quizás, se negaba a admitirlo. De todos modos, ahora no tenía reparos en desatar su ira, porque era una Sith, a través de la pasión, ganaba fuerza. Desde que Asajj fue atacada, habían descartado el sigilo. El enemigo sabía que estaban allí. La conmoción y el pavor eran ahora sus herramientas, y los acólitos Sith eran excepcionalmente hábiles usándolas. A regañadientes, tuvo que reconocer que los Jedi tampoco eran malos en eso, y cuanto menos se hablara del talento de los mandalorianos para el caos, mejor. Según el informe de Malden, tras enterarse de que el Invencible había partido de Perlia y que Darth Cain estaba de camino, Fulcher había retirado a los mercenarios que había usado para tomar el control de Ratataka, su nave. La Fundación de Hierro contaba con varias cubiertas recreativas, y los brutos habían pasado los últimos días disfrutando de la bebida y la comida gratuitas proporcionadas por sus empleadores, hasta la llegada de los Sith, momento en el que el alcohol y los equivalentes xenos dejaron de fluir y se ordenó a todos estar listos para la acción. Lo que significaba que el Señor del Crimen tenía cientos, si no miles, de asesinos violentos para lanzar contra el grupo de abordaje. Y Fulcher los estaba lanzando a todos contra los abordadores, probablemente aterrorizado por lo que Darth Cain le haría en cuanto sus rehenes estuvieran a salvo. Los atacantes podrían haberlo solucionado fácilmente, pero resultó que las paredes del Iron Found tenían trampas explosivas. Nefertari no sabía si estas trampas se habían añadido recientemente o eran una vieja medida contra los atacantes, y no le importaba. Lo importante era que, poco después de ser detectadas, el capitán del barco las había activado cerca de los atacantes. Ni los usuarios de la fuerza ni los mandalorianos eran lo suficientemente débiles como para dejarse matar por tácticas tan mezquinas, pero habían quedado separados, incomunicados. Una raza que los había visto dispersos por la zona sacrificada había escapado de las secciones dañadas de la nave. Nefertari aún podía sentir su presencia en la distancia, aunque solo fuera porque Skywalker brillaba con tal poder en la fuerza. Bueno, Krif, murmuró Iskandar mientras soltaba un rayo que quemó a un grupo de mercenarios dentro de sus armaduras. Esto podría ser un poco más complicado de lo que habíamos planeado. No importa, gruñó Nefertari. Tendremos que matarlos a todos. Tu plan tiene la ventaja de la simplicidad, admitió Iskandar, y ella pudo oír la sonrisa salvaje en su voz mientras más relámpagos crepitaban en su brazo. A partir de ese momento, Iskandar corrió a su lado. O, para ser más precisos, ella bailó a su alrededor mientras avanzaba por los pasillos de la nave. Juntos, derrotaron a todo aquel que se atrevió a enfrentarse a ellos. No tenían un destino claro en mente. Confiaban en sus instintos y en el dominio de la fuerza para guiarlos. A pesar de las circunstancias, reflexionó Nefertari mientras abría a un extraterrestre desde la garganta hasta la ingle, esta seguía siendo una de las citas más agradables a las que su compañero la había llevado jamás. Nux estaba solo. Hacía mucho tiempo que no le pasaba, y descubrió que no le gustaba. Sin gente a su alrededor, ni para pelear, ni para hablar, ni para escuchar, no había nada que ahogara el sonido de su propia voz, que gritaba y balbuceaba en su cabeza. No había salido ileso de los pasillos detonados. La mitad de la armadura de su torso había sido arrancada y la piel debajo estaba gravemente quemada. El dolor le provocó escalofríos en todo el cuerpo, pero lo ignoró con la facilidad que le daba la práctica, más preocupado por la pregunta de qué debía hacer ahora.
Desconocía la ruta hacia el objetivo, así que corría al azar, siguiendo el ruido de gritos y pasos. La parte de él que recordaba el plan había decidido que, ya que estaba separado del resto del equipo de abordaje, bien podría distraer a los demás y atraer al mayor número posible de enemigos para que pudieran cumplir la misión. Sería una muerte gloriosa, reflexionó. Solo y en lo profundo del territorio enemigo, enfrentándose a las hordas enemigas para darles a sus camaradas una oportunidad de victoria. Sí, pensó Ratataki. Sería una muerte digna. Dobló una esquina, se encontró con un escuadrón de mercenarios que lo observaban boquiabiertos y los cortó en pedazos, ignorando sus blasters que le disparaban. Reanudando su curso, se estrelló contra otra esquina, ¡uy! Parecía que sus reflejos aún no habían recuperado su capacidad, aprovechando el impacto para redirigir su impulso sin disminuir la velocidad, ignorando los moretones que se extendían por su costado derecho. Un hombre con armadura estaba parado al otro lado del pasillo, su pánico ardía en la fuerza a pesar de que era tan talentoso como una roca particularmente débil en ese aspecto. «Detente ahí o dispararé», gritó el mercenario. Nux hizo una pausa. El hombre sostenía un blaster contra un niño aterrorizado de piel blanca como la tiza, con las tradicionales marcas Ratataki en el rostro. Las lágrimas corrían por el rostro del niño y le salían mocos de la nariz, y tenía un ojo hinchado y cerrado por el golpe. Los recuerdos que el acólito había pasado años intentando reprimir afloraron a su mente al verlo, y gruñó, mientras la alegría de la batalla se desvanecía un poco. Chasqueó los dedos, y la mano del mercenario se rompió en 5 partes diferentes. El blaster se le escapó de los dedos, repentinamente inertes, y antes de que pudiera reaccionar con algo más que un grito de dolor, Nux había salvado la distancia que lo separaba con una ráfaga de la fuerza para acelerar su movimiento. Golpeó al mercenario lejos del niño con tanta fuerza que no pudo levantarse tras chocar contra la pared. Extraño. Normalmente, era mucho más torpe con esas sutiles manipulaciones telequinéticas. Esperaba arrancarle el brazo al hombre. Esta vez, sin embargo, la precisión le había salido de forma natural. Podía oír más pasos acercándose y sentía las mentes a las que pertenecían. Leer la mente nunca había sido el fuerte de Nux, pero captaba lo suficiente como para adivinar sus intenciones. El UT al mando, como se llamara, sabía de los abordadores y los había enviado a matar a los rehenes hasta que se rindieran. Lo cual podría haber funcionado si todos los abordadores hubieran sido Jedi, e incluso así, solo habría ganado tiempo hasta que escaparan y derribaran la nave, pero con Nefertari a bordo, lograría matar a los mercenarios de una forma aún más dolorosa, y a los niños sufrir hasta que se dieran cuenta de que no funcionaba. Bueno, a menos que Iskandar o la jefa suya consiguieran contener a la Twi'lek. Iskandar porque podía pensar a largo plazo, y suya porque pertenecía a una rama de los mandalorianos con debilidad por los niños. Sin embargo, todo eso era irrelevante para Nux. Mero ruido de fondo en su cráneo nunca silencioso. «Vuelve adentro», le dijo al niño, que le resultaba tan dolorosamente familiar. Solo cuando terminó de hablar, Nux se dio cuenta de que se había colado en Ratataki sin darse cuenta. «¿Qué vas a hacer?», respondió el niño en la misma lengua. Nux sonrió, y esa fue respuesta suficiente para el niño, quien desapareció dentro de la habitación. Nux la cerró de golpe con la fuerza antes de destruir el panel de control con su sable de luz. No detendría ni al peor rebanador de la galaxia por mucho tiempo, pero tendría que bastar. Segundos después, media docena de mercenarios doblaron el pasillo y vieron a Nux de pie entre ellos y la habitación con los niños a quienes habían enviado a proteger, con el sable de luz listo. Se detuvieron, y la sonrisa de Nux se ensanchó al sentir su miedo. Después de tanto tiempo cerca de Darth Cain, era una sensación que le resultaba profundamente familiar. Se preguntó qué habían estado oyendo a través de las comunicaciones mientras corrían hacia allí. Los gritos de sus asociados mientras se enfrentaban a los camaradas de Nux, el aullido de los relámpagos de la fuerza y los lanzallamas, las carcajadas desenfrenadas de los acólitos Sith. ¿Y bien?, preguntó el Ratataki, con los brazos abiertos en tono burlón. ¿Vas a hacer algo o te quedarás aquí hasta que lleguen mis amigos? Me parece bien si es así.
creo que ahora también debemos aceptar rendiciones, así que aún tienes una oportunidad de sobrevivir. En lugar de aceptar su generosa oferta, uno de los mercenarios gritó una orden en un idioma que Nux no hablaba, y todos abrieron fuego. Nux rió mientras desviaba algunos disparos con su sable de luz y recibía el resto de frente, confiando en su armadura y su resistencia natural al cargar. Se abalanzó sobre su primera línea, y su espada partió al primero en dos. Los demás retrocedieron, pero no dejaron de disparar, incluso a riesgo de alcanzar a sus propios aliados. Su crueldad era encomiable, pero inútil. En cuestión de instantes, todos estaban muertos. Pero Nux oía más pasos acercándose, muchos más. Su sonrisa se ensanchó aún más, estirando su mejilla dolorosamente. ¡Que vengan! Nux luchó y luchó, recurriendo a su dolor, extrayendo poder de la fuerza para seguir luchando mucho más allá del punto en que su cuerpo debería haberse desmoronado por el esfuerzo al que lo sometía, con músculos desgarrados y huesos rotos. Siguió matando a los matones del cartel, abatiéndolos con su sable de luz e ignorando el dolor de los disparos blaster que se estrellaban contra su cuerpo. Pero no fue suficiente. Cuerpos desmembrados se amontonaban a sus pies, y los gritos de los moribundos resonaban por el pasillo metálico. Sin embargo, aún llegaban más, una oleada aparentemente interminable impulsada por el miedo al castigo de los subs por desobedecer sus órdenes, que superaba el de ser asesinado por el acólito. Quienquiera que estuviera al mando debió haberles dicho que se estaba debilitando, que de alguna manera triunfarían donde sus predecesores habían fracasado. Y tenían razón, pues finalmente, Nux sintió que sus fuerzas se agotaban. Recibía cada vez más golpes, y ya no podía sobreponerse a ellos con la misma facilidad que antes. Cada respiración se le cortaba, y cada latido de su corazón le enviaba punzadas de agonía candente a través del pecho. La muerte venía a por él, lo sabía, la muerte que había anhelado durante tanto tiempo. Esta sería una buena muerte, pensó. Moriría de pie, luchando hasta el final para proteger a los inocentes, tal como había soñado desde que se unió a Darth Cain, el único Lord Sith en todo el imperio que no obligaría a Nux a librar guerras deshonrosas. Excepto que, pensó sin querer, los niños seguían allí, escondidos tras la puerta cerrada. Cuando Nux cayera, no quedaría nadie para protegerlos. Serían capturados de nuevo, privados de la salvación que creían haberles llegado. Serían utilizados como rehenes contra el resto del equipo de abordaje, y cualquier atisbo de esperanza que la llegada de Nux les hubiera traído les sería arrebatado. Y Nux descubrió que no soportaba esa idea. Lo llenaba de horror, de un profundo tormento que trascendía la agonía de su carne herida. No podía caer allí. No podía, pero estaba demasiado exhausto, demasiado débil. Sus pensamientos eran lentos, su furia se había agotado. Ya no podía extraer fuerza de la fuerza. Su dolor, su ira, la locura aullante que lo atormentaba sin cesar, no eran suficientes. Así que hizo algo que nunca había hecho, algo que ni siquiera había considerado hasta ahora. Dejó a un lado su orgullo, su dignidad, todo lo que le habían enseñado en la academia y después, y suplicó, igual que había suplicado que lo dejaran en paz cuando los reclutadores Sith fueron a por él. Suplicó, igual que les había suplicado a los instructores de la academia que lo dejaran salir cuando lo arrojaron a un pozo con una docena de esclavos drogados con estimulantes y un solo cuchillo oxidado, y le dijeron que matara o que lo mataran. Por favor, imploró en silencio a la fuerza. Por favor, dame la fuerza para protegerlos. Y, a diferencia de todos los torturadores que habían convertido a Nux en quien era, la fuerza respondió a su súplica. La luz inundó a Nux en un flujo aparentemente infinito. Lo sanó y lo fortaleció, llenó las grietas que recorrían su mente dañada, silenció con un suave abrazo el balbuceo aterrorizado que había resonado en lo más profundo de su alma durante tanto tiempo. El horrendo tapiz de cicatrices que cubría su cuerpo resplandeció con un resplandor brillante y suave. Los sicarios de los Ud más cercanos fueron lanzados por los aires por manos invisibles, y Nux volvió a reír, pero nadie podría haberla confundido con la risa enloquecida que había lanzado antes.
Por primera vez desde que lo habían arrastrado a Corriban encadenado, en una era que ahora la mayor parte de la galaxia considera un mito, el sonido era genuino, libre del horror enloquecido que lo había plagado durante tanto tiempo. En medio de la alegría que lo invadía, Nux se preguntaba, ¿era así como se sentían los Jedi todo el tiempo? ¿Era así como se sentían al unirse a la fuerza quienes rechazaban el poder del lado oscuro? Porque nadie se lo había dicho nunca. Pasaron 23 minutos antes de que el resto del grupo de rescate se uniera a él, abriéndose paso a través de la horda a cuchilladas y disparos. Los 4 Jedi que formaban parte de la operación atacaron a la marea de mercenarios desde el otro lado. Atrapados entre Nux y los demás usuarios de la fuerza, los mercenarios finalmente se dispersaron y huyeron, y Nux levantó la vista de su última víctima para ver a Kenobi, Plo Koon, Bail y Skywalker mirándolo con diversos grados de asombro y admiración. ¿Por qué tardaron tanto? Les preguntó sin aliento, y durante varios segundos, solo pudieron quedarse allí, aturdidos. Entonces, finalmente, el agotamiento por lo que había hecho lo venció, y el Ratataki cayó al suelo cubierto de sangre, inconsciente pero vivo. Estaba sonriendo, y entre los otros 4 miembros del Sentido de la Luz, solo el caballero Bail sabía que esta era la primera vez que Nux dormía en paz en años, y que otro de los monumentos de sufrimiento del Imperio Sith había sido deshecho. Más allá del círculo de fuego químico, el soldado Erlsen observó mientras el Señor del Terror luchaba, embelesado. Como todos los demás en la Legión, Erlsen sabía que Lord Sith el que le debía lealtad era uno de los guerreros más poderosos del Imperio. Pero Erlsen fue uno de los últimos reclutas, ya que se unió solo después de que la leyenda de Darth Cain se hubiera consolidado en toda la galaxia, lo que, si bien significaba que tendría que esforzarse el doble para demostrar su valía a los veteranos, al menos significaba que nunca había tenido que luchar bajo el mando de Darth Erebus, y ese era un trato que estaba más que dispuesto a aceptar. Sabía que su señor era uno de los guerreros más poderosos del imperio, y sin duda el que más merecía la lealtad de los hombres y mujeres bajo su mando. Pero hasta hoy, nunca lo había visto luchar con sus propios ojos. Al menos no una lucha real, a diferencia de las aplastantes derrotas que Darth Cain infligía a quienes se atrevían a interponerse en su camino. Ahora, con los muertos repelidos y el comandante Broclaw ordenando la formación de un perímetro defensivo alrededor del círculo, Erlsen tenía la oportunidad de observar a su señor en acción. Era como un baile. Darth Cain y su droide de combate se movían al unísono, cubriendo a la perfección los puntos ciegos del otro. Jurgene había descartado las armas a distancia por las que era más conocido, en favor de un par de cuchillas crepitantes que emergían de sus muñecas. Como a todo ciudadano imperial, a Erlsen le habían enseñado que los droides eran esclavos, creados para servir a la voluntad de sus amos hasta que ya no fueran útiles. Y como a todo ciudadano imperial, a Erlsen le habían enseñado que lo mismo ocurría con los esclavos orgánicos que el imperio mantenía en tan grandes cantidades. Hasta el discurso de Darth Cain en la ceremonia de secesión, Erlsen nunca lo había cuestionado. Solo cuando el Señor del Terror le explicó claramente las fallas del imperio, se dio cuenta de cómo la nación que lo vio nacer se había dañado a sí misma con sus prácticas. Y, hasta ahora, Erlsen no había cuestionado el uso de droides como sirvientes. Después de todo, no era lo mismo que los orgánicos. Los droides estaban hechos para servir. Pero, al ver a Jurgene luchando junto a Darth Cain, ambos más sincronizados de lo que Erlsen había logrado jamás con sus compañeros de escuadrón, era difícil no pensar que tal vez la diferencia fuera más arbitraria de lo que le hubiera gustado. Los enemigos del Lord Sith y el droide asesino eran mucho más hábiles que los mercenarios con los que la Legión había luchado en Sabaren. Su equipo parecía primitivo, pero sus espadas resistían el toque del sable de luz de Darth Cain, y su velocidad desvelaba su sensibilidad a la fuerza incluso para aquellos como Erlsen, que carecían del don. Pero su destreza marcial no alcanzaba la que Erlsen había visto exhibir en los acólitos del Señor del Terror. Se movían con una disciplina y una soltura que denotaban largos años de entrenamiento, sí, pero era evidente incluso para el soldado que quien los había entrenado simplemente no había sido lo suficientemente bueno.
Su única ventaja era el número, y aunque eso podría haber bastado contra la mayoría de los usuarios de la fuerza, Darth Cain era demasiado poderoso para caer ante algo tan mundano. Ojos en el enemigo, Erlsen. Ladró su sargento, y el soldado casi saltó antes de mover su blaster hacia la horda de muertos tambaleantes que se acercaban. Abrió fuego, pero detrás de él aún podía oírse el sonido de la batalla, cada vez más silencioso, hasta que se detuvo por completo. Tenía muchas ganas de darse vuelta y mirar, pero tenía la sensación de que si lo hacía antes de que los últimos muertos volvieran a estar inanimados y los últimos droides enemigos fueran reducidos a chatarra, su sargento le haría desear estar muerto. Respiré profunda y temblorosamente cuando el último de los asesinos cayó y el círculo de fuego químico que Jurgene había creado en un vano intento por mantener a raya a mis atacantes se apagó y luego se extinguió por completo. Jurgene y yo nos habíamos enfrentado, como ya lo habíamos hecho en innumerables ocasiones. Ambos habíamos recibido algunos golpes. Mi ayudante tendría que pasar un tiempo en el taller reparando su chasis, y mi propio chaleco antibalas también iba a necesitar reparaciones. Pero habíamos ganado. Todos mis aspirantes asesinos estaban muertos. Habían luchado hasta el final, en lugar de huir una vez que quedó claro que no tenían esperanzas de éxito, lo cual me preocupó mucho. Los asesinos a sueldo eran una cosa, pero en mi experiencia, tratar con fanáticos era mucho peor. Intenté capturar a una viva para interrogarla, y se arrojó sobre su propia espada. Cerré los ojos e intenté perseguir la presencia que los había unido, pero se había desvanecido cuando el último cayó. Negué con la cabeza, frustrado, y luego llamé a Broclaw. Comandante, grité por la red de comunicaciones. He superado el intento de asesinato de nuestro enemigo. Reporte. Los no muertos restantes se desploman por el campo, mi señor, informó Broclaw con serena profesionalidad, como si enfrentarse a una horda de cadáveres reanimados fuera algo cotidiano. Aunque, que la fuerza me ayude, comparado con algunas de las batallas que habíamos librado juntos, bien podría serlo. En cuanto a los droides, francamente, son anticuados. Los estamos aplastando con mínimas bajas. Excelente. Destrúyanlos a todos, comandante, ordené. Tenemos que asegurarnos de que los cárteles aprendan la lección. Como desee, mi señor, respondió con evidente deleite. Unos momentos después, todo estaba terminado. Estaba comprobando con Broclaw que los heridos estaban siendo atendidos, y así era, por supuesto. El cuerpo médico de las unidades del ejército imperial bajo mi mando había sido de los mejores del imperio, ya que nunca sabía cuándo podría necesitar sus servicios, cuando Jurgene habló. Señor, el Comodoro Casté nos llama. La flota UT está abandonando la órbita en este preciso instante, y al parecer, el UT quiere hablar con usted. ¿La extracción de los rehenes fue un éxito? Pregunté. Sí, señor. Me han dicho que hubo algunas complicaciones, pero todos están sanos y salvos a bordo del Invencible, al igual que el caballero Bail y el resto del equipo de rescate. Con mucho cuidado, no dejé que mi alivio se notara en mi postura. Sabía que Amberley estaría bien. Había sobrevivido a cosas mucho peores que una nave UT había salido victoriosa. Pero no podía evitar la persistente preocupación que me atormentaba desde que dejé la nave insignia. Jurgene, por supuesto, estaba al tanto de esto aunque nadie más lo estuviera, razón por la cual se aseguró de mencionar su nombre en su informe. Bien, dije. Veamos de qué quiere hablar la babosa ahora. Pásalo, Jurgene. El holocomunicador en la mano de mi ayudante se iluminó, proyectando una imagen casi cómicamente pequeña de Fulcher ante mis ojos. No era un gran experto leyendo las expresiones de los UTs, pero noté que estaba furioso. Hola, Fulcher, dije. ¿Tienes algún problema con tu plan? ¿Crees que has ganado, Caín? Empezó a escupir sin preámbulos. Esto no ha terminado. Los cárteles aplastarán tu patética cruzada. Nosotros y Fulcher dejó de hablar de repente. La imagen proyectada dejó de moverse por completo, con la boca congelada en medio de una invectiva, los ojos abiertos y llenos de miedo. Se formaron cristales de hielo en el suelo a nuestro alrededor, secando dolorosamente el aire al ser absorbido por completo.
Sabía exactamente lo que sentía Fulcher, pues yo había sentido lo mismo, solo que 1000 veces peor, cuando el emperador me obligó a ponerme el dispositivo Phobis en la cabeza. Como siempre, una parte de mí se resistía a la idea de infligir semejante destino a alguien más, ni siquiera a un esclavista UT. Pero se había llevado a niños, y tenía que darles a los cárteles una lección que recordaran para que no volvieran a intentar ese truco, sobre todo porque parecía haber funcionado al obligarme a actuar como Fulcher deseaba, incluso si al final se había vuelto contra él. Así que lo sujeté con mi mirada y el poder de la fuerza, sintiéndome muy frío y solo. Te dije que corrieras, Fulcher dije, ignorando los sonidos de asfixia que se transmitían por el enlace. Deberías haberme escuchado. En el puente de la Fundación Hierro, la tripulación observó horrorizada la muerte de su capitán. Tras la partida de los abordadores con los rehenes y la derrota en tierra, Fulcher dio la orden de huida a la flota, consciente de que no podía derrotar al Invencible y a sus aliados. Pero incluso mientras los motores arrancaban y la nave se preparaba para saltar al hiperespacio, el UD no pudo resistirse a lanzar una última maldición al Señor del Terror, en un último intento por salvar su orgullo herido antes de tener que explicarle su fracaso a Marlowe en persona. Fue un error del que no tendría que arrepentirse por mucho tiempo. La temperatura en el puente se había desplomado, provocando la formación de escarcha en todas las superficies metálicas y la nebulosidad del aliento de todos los seres conscientes. Manchas oscuras se extendían por la piel de Fulcher mientras una hemorragia interna le destrozaba la carne, y la sangre manaba de su boca, nariz, orejas y ojos, congelándose en carámbanos. Alguien gritó que cortaran la conexión, y alguien más obedeció de inmediato, presionando los botones con tanta fuerza que saltaron chispas de la consola. Pero la imagen de Darth Cain permaneció, formada de hielo y sombra, observando con furia silenciosa y despiadada como los órganos de Fulcher el UD fallaban uno tras otro por la tensión del terror absoluto y cualquier otra cosa a la que el Señor del Terror lo sometiera mediante su oscura hechicería. Fulcher tardó mucho en morir. Los UDs eran criaturas legendariamente resistentes, lo que se traducía en una esperanza de vida superior a la media. Algunos tripulantes, más leales o codiciosos que el resto, intentaron acercarse para brindarle la ayuda que pudieron, pero retrocedieron y huyeron al acercarse, incapaces de soportar siquiera una fracción del horror sobrenatural que se infligía a Fulcher. Solo cuando el piloto de la Fundación de Hierro accionó la palanca de activación del hiperimpulsor y la nave se desvaneció en el hiperespacio, el fantasmal espectro del Señor del Terror se desvaneció, pero para entonces ya era demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos de los médicos de la Fundación de Hierro, quienes conocían perfectamente el destino que les aguardaba si regresaban al territorio de los cárteles con su líder muerto, no pudieron hacer nada para que la biología de Fulcher volviera a funcionar. Para cuando la Ironfound emergió del hiperespacio, todos a bordo ya habían oído lo sucedido, y la historia se volvía más terrible con cada relato. No hubo ningún intento de silenciar la verdad, por inútil que hubiera sido, y todos los tripulantes con un holocomunicador personal comenzaron a difundir de inmediato la historia de cómo Darth Cain había asesinado a Fulcher el UT a bordo de su nave desde la superficie del planeta. En 5 minutos, apareció el primer titular en Holonews. En 10, se difundió el primer informe sobre la batalla de Ratatak. En sus aposentos a bordo de la nave de la flota UT que había sido asignada para servir como transporte de su hermandad, Madre Talzin respiró profunda y temblorosamente, y trató de calmar su antiguo y acelerado corazón, para que su dolor no la ahogara. Sus hermanas estaban muertas, sus cadáveres yacían destrozados en Ratatak, sin posibilidad de ser recuperados ni enterrados en Datomir. Una veintena de hermanas de la noche, aniquiladas por el Lord City su droide asesino. La hermandad no había sufrido tantas pérdidas desde la última guerra entre Aquelarres, y nunca a manos de un solo usuario de la fuerza. Había subestimado el poder de Darth Cain, a pesar de todo. Nunca pensó que el ejército de droides y muertos vivientes sería suficiente para derrotar al ejército Sith, sin importar lo que Fulcher hubiera creído, pero sí pensó que serían una buena distracción, y así fue. Pero sus hermanas no habían sido lo suficientemente fuertes para derrotar al Señor del Terror, ni siquiera trabajando juntas, ni siquiera con ellas sirviendo de puente entre sus mentes para permitirles luchar mejor que nunca.
Y, sin embargo, la muerte de sus hermanas no fue el único insulto que Darth Cain le había infligido ese día. Había sentido la presencia de otra de los suyos a bordo de la Fundación Hierro. No una hermana de la noche entrenada, sino una nacida de su sangre. Sin embargo, cuando Talzin se acercó a ella, ella rechazó la comunión. Talzin solo pudo advertir a Fulcher de que su nave insignia había sido abordada. No es que eso hubiera hecho mucha diferencia al final, aunque una pequeña parte de ella se sintió aliviada de que la chica, quienquiera que fuera, hubiera logrado escapar con vida. No sabía dónde la había encontrado Cain, pero el hecho de que ya hubiera atado a una de las suyas a su servicio era prueba, si hacía falta, de la amenaza que representaba el Señor del Terror. Ahora que sabía de su existencia, no se detendría hasta que todas las hermanas de la noche estuvieran muertas o esclavizadas a su voluntad. Lo que significaba que necesitaba el apoyo de Marlo más que nunca. El Señor del Crimen estaría disgustado por el fracaso de las hermanas de la noche en matar a Darth Cain, incluso más que por la muerte de Fulcher. Incluso tan lejos de la nave insignia, Talzin había sentido la caída de Lut. Se sintió muy aliviada de no haber sido ella quien había llamado la atención del Señor del Terror. Tendría que convencer a Marlo de que necesitaba la ayuda de las hermanas de la noche, que sin su presencia, las cosas habrían ido aún peor para su grupo operativo. No le preocupaba que Marlo abandonara la lucha rindiéndose ante Cain. Las condiciones de rendición que Lord Sith había ofrecido eran completamente inaceptables para los Utts, algo que Cain debía saber y haber hecho deliberadamente para que su ataque pareciera aceptable a la ingenua república. Pero mantener su alianza requeriría trabajo, y también tendría que enviar a Dathomir a buscar a más hermanas para que se unieran a ella. Quizás los demás Aquelarres también podrían convencerse de ayudarlos, reflexionó. Seguramente, incluso sus diferencias pasadas palidecían ante la amenaza de un Lord Sith empeñado en convertir el borde exterior en su feudo personal.